Buenos días, hermanos y amigos. Buenos días. El Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas, de sus corazones. Como siempre, es un gran gozo y es un gran privilegio que podamos compartir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en la lectura y que vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4. Lucas 11, versos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero que me acompañen nuevamente en oración. Padre, venimos, Señor, nuevamente a ti, reconociendo, Señor, que necesitamos nos enseñes a orar, que necesitamos depender de ti cada día más, pero que somos ignorantes, que somos necios, que no sabemos orar como conviene y que muchas veces pedimos, Señor, para nuestros deseos o de forma egoísta, Padre. Perdónanos por ello. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, ilumínanos. Concédenos de tu Espíritu para poder entender mejor la oración del Señor, y para que así también nuestro deseo constante y nuestra disciplina sea poder acudir a ti en oración, orando, Señor, estas cosas que te agradan, que son conforme a tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice los corazones de cada uno de los presentes, permitiendo primero que todo, Señor, que tu palabra sea recibida con gozo, con sumisión, y también que en medio de nosotros, Señor, haya salvación. Oramos esto, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, únicamente por sus méritos. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, como recuerdan, estamos estudiando un poco acerca de la oración del Señor. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de comenzar a meditar en esta oración. Hace 15 días comenzamos a hablar de ella, pero ya venimos de un tiempo para acá meditando en esto, en la oración. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar cada día más, cada vez más, y necesitamos tener siempre la actitud de estos discípulos que le decían al Señor: enséñanos a orar. Dijimos que esta oración la vamos a estudiar en 3 divisiones. Por ahora hemos estudiado parte de la primera división. Esta primera división, también como indicamos anteriormente, contiene las peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios. Es decir, estas primeras peticiones hablan de Dios, o que el modelo de oración que Cristo nos dio, que Cristo quiere que sigamos, cumple también este mandato de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que cuando oramos no debemos buscar primeramente nuestro beneficio o buscar primeramente las cosas que nos convienen egoístamente a nosotros, sino que nuestras oraciones han de hacerse en primer lugar para la gloria de Dios y ahí sí para nuestro beneficio.
Hemos meditado también por la voluntad del Señor en la introducción de esta oración, que como ustedes saben es bastante conocida, ¿cierto? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Meditamos también en la primera petición, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Y habiendo dicho esto, sabemos que nuestra oración ha de dirigirse a Dios Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de todos los creyentes y de todos los que creen en Cristo y se someten a Él. Esta oración ha de dirigirse en una relación de cercanía al Padre, pero también en una actitud de sumisión, porque Él es quien está en los cielos. Él está sentado en su trono. Él gobierna desde allí. También meditamos en la primera petición que fue santificado sea tu nombre. Es decir, en esta primera oración pedimos que el nombre de Dios o el carácter de Dios, sus atributos, sus perfecciones y absolutamente todo a través de lo cual Él se ha hecho conocer, sea santificado y sea glorificado. Esto es importante, esta es nuestra primera petición, que el nombre de Dios, sus atributos, sus perfecciones y todo aquello por lo que Él se ha hecho conocer, sea puesto en alto. En primer lugar, por nosotros mismos, que hacemos esta oración. Y en segundo lugar, por todas las personas, porque todas las personas puedan santificar el nombre de Dios. Hoy continuaremos meditando en esta primera división de la oración del Señor, que es acerca del Dios al que adoramos. Recordemos que estamos respondiendo la pregunta, ¿qué contiene la primera división de la oración del Señor? Bueno, ya dijimos la introducción, la primera petición. Ahorita este sería el tercer punto, segunda petición. Venga tu reino. Esta petición, amigos y hermanos, se centra en el reino de Dios, como la misma petición lo dice. Y en esta petición, recuerden que estas peticiones y esto que nos dejó el Señor, no es para orarlo, ¿cierto?, de forma repetitiva, o no nos dio unas palabras literales para recitar, sino que nos dio un marco o una estructura para que guiemos nuestras oraciones. En esta petición, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el tema? En esta oración, en esta petición, pedimos que el reinado de Dios Padre, sea establecido cada vez más, tanto en extensión como en intensidad. Pedimos que el reinado de Dios Padre sea establecido cada vez más, tanto en extensión como en intensidad. Es decir, que en esta petición reconocemos que aunque Dios es el Rey eterno, porque Él lo es, y gobierna todo el universo, no todas las personas son sus súbditos. Esto debemos reconocerlo. Cuando oramos, venga tu reino, no estamos pidiendo que Dios reine, como diciendo que Él no reina. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que, aunque reconocemos que Dios es el Rey eterno de todo el universo, de todas las cosas creadas, no todas sus criaturas, no todas las personas son sus súbditos, o no todas las personas se someten a su reinado. No todas las personas han doblado la rodilla a Él de forma voluntaria. O sea que oramos porque lo hagan de esa manera, de forma voluntaria. Cuando oramos, venga tu reino, reconocemos que no todas las personas le tienen por rey. Todos pudieran decir en determinado momento, sí, existe un Dios, pero no pudieran decir que es su rey
o que se someten a él. Al contrario, y tristemente, debemos reconocer que muchas personas no tienen a Dios como su rey, sino como su enemigo. Y cuando oramos, venga tu reino, estamos reconociendo esto. Veamos unos pasajes que nos muestran acerca del reinado de Dios. Vamos a Salmo capítulo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto es algo que debemos tener en claro. Dios tiene su trono en los cielos y Él domina sobre todo. Así que, como ya lo dijimos, en esta petición no estamos pidiendo que Dios domine o reine, porque Él ya lo hace. Pedimos que las personas que no se han sometido a Él voluntariamente lo hagan. Pero también vemos un pasaje que nos deja ver que realmente esas personas tienen otro rey. Vamos a Primera de Juan, verso 5, 19. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Nos está mostrando que el mundo entero, es decir, que las personas que no conocen a Cristo o no creen en Cristo o no se someten a Cristo, están bajo la influencia del maligno o bajo el reinado de Satanás. Puede que ellos no lo sepan o no lo acepten, pero realmente el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, los de afuera, los que no se han sometido a Cristo, están bajo el gobierno de Satanás o más bien bajo su engaño, como también lo vemos en 2 Corintios, versículos 3 y 4 en el capítulo 4. 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Allí nos dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquellos que no están bajo los pies de Cristo, aquellos que no han creído en Cristo y no se han sometido a Él, ¿qué pasa? Están bajo la influencia del maligno, o como dice acá, el Dios con D minúscula, claro, de este siglo, es decir, el maligno, el diablo, cegó su entendimiento. ¿Cuál es esa influencia? ¿Qué es lo que hace en ellos? ¿Los obliga a pecar? No, ellos pecan por sí solos, pero sí los influencia cegando su entendimiento y engañándolos, ¿cierto? Esta influencia a la que nos referimos de Satanás es su engaño.
es el engaño por el cual ciega el entendimiento de las personas y las aleja del evangelio. Las aleja de la salvación con sus mentiras, diciendo que, por ejemplo, la Biblia fue escrita por hombres que, o sea, sin la ayuda, sin la inspiración de Dios, me refiero, que fue únicamente traída por la voluntad de personas que en un momento quisieron escribir, o empieza a engañar a las personas con cualquier tipo de frase o verdad a medias o mentira, ¿sí?, como disfrazada, de tal manera que aparta a las personas del evangelio, que las hace entregarse más y más a su pecado. O como hizo con Eva, cuando se acercó a ella, puso en duda la verdad de Dios. Y se acercó a ella y le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. Y lo que hizo fue alentar el pecado. Así hace el diablo y así está con su engaño y con su influencia, de alguna manera, gobernando a las personas que están alejadas de Cristo. Él alienta el pecado de las personas, pero lo alienta para que se alejen más y más del Padre. Les promete una satisfacción o un bien en el pecado, pero cuando las personas se adentran más y más en el pecado y en la maldad, lo único que hallarán es desconsuelo, tristeza. Lo único que hallarán son las tristes consecuencias del pecado. Por tanto, en esta petición rogamos que más y más personas vengan y que sean libradas del engaño de Satanás y que sean trasladados del reino de Satanás al reino del Padre. Como también lo vemos en Colosenses 1:13. Vamos allí. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién habla? Habla del Padre, viene hablando del Padre. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del maligno, del poder de la oscuridad y del engaño, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso oramos cuando decimos, venga tu reino. Oramos que así como Él nos ha librado a nosotros de la potestad de las tinieblas y del engaño del pecado y de la esclavitud del pecado, asimismo libre a otros. Así como a nosotros nos ha trasladado del reino de Satanás y de oscuridad a el reino de su Hijo, así lo haga con más personas. Es decir, que en esta petición, dice un pastor, declaramos nuestro deseo que el poder que ha sido usurpado por Satanás sea pronto derrocado, que su reino sea derrocado y que toda la humanidad pueda reconocer a Dios y a Cristo como su legítimo rey. Y que los reinos de este mundo se vuelvan los reinos de Dios y de su Cristo. Sabemos que desafortunadamente no todos se someterán voluntariamente a nuestro Rey y Señor, al Padre y a Jesucristo, no lo harán. Pero aquellos que no se sometan serán entonces derrocados y derrotados. Todo esto implicamos en nuestra petición. Ahora es necesario que nos detengamos un momento también a pensar en el reino de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios? Pedimos, venga tu reino.
Padre, que venga tu reino. ¿Cuál es ese reino? ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos al gobierno espiritual sobre los corazones y vidas de aquellos que voluntariamente se someten a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando, por ejemplo, de un imperio. No estamos hablando de un nuevo orden mundial. No, estamos hablando del gobierno espiritual en el que Dios reina sobre nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué? Porque voluntariamente nosotros nos sometemos a su voluntad o voluntariamente hincamos la rodilla delante de Él y nos reconocemos sus súbditos. Veamos, por ejemplo, Juan 3:5, que dice allí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios no es un reino acá, terrenal. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo. Mi reino no es de este mundo. No es un reino material. Es un reino espiritual al cual únicamente se puede entrar si se ha nacido del Espíritu, si se ha nacido de nuevo. Es decir, solo pueden entrar al reino de Dios a aquellos que han recibido el nuevo nacimiento, porque no es que uno decida nacer, ¿cierto? Y justamente esa era la comparación y lo que le quería decir el Señor Jesús a esta persona. No es que yo diga, quiero nacer hoy y yo nazco. No, el nacimiento es algo que se concede. El nacimiento no depende de mí mismo. Solo aquellos que reciben el nuevo nacimiento, solo aquellos a los que el Espíritu les da nueva vida espiritual, son aquellos que pueden entrar y que son y que ven el reino de Dios, porque este no es un reino material. Ahora, a este reino solo es posible entrar a través de la fe en Cristo. Y esto es supremamente importante. Únicamente podemos entrar al reino de Cristo a través de la fe en Él y a través de arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Él, a Cristo. Así que cuando oramos, venga tu reino, no solo rogamos que el reinado del pecado y de Satanás sea destruido, sino que también rogamos que el reino de Dios venga a las personas a través de la proclamación del Evangelio. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por la salvación de las personas. Estamos orando porque más personas vean a Cristo como su Rey y reciban el nuevo nacimiento y crean en Él y realmente se hagan sus súbditos o sean sus súbditos. El Señor Jesús predicaba de esta manera. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿qué decía? Veamos Mateo 3:2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo predicaba el Señor? Vengan, vean mis milagros, miren cómo le doy la vista a este ciego, miren cómo paro a este cojo, miren cómo resucito a los muertos. No, el Señor Jesús, Cristo mismo, predicaba arrepentíos, llamando al arrepentimiento claramente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino está ahí, a la mano, está cerquita. ¿Quieren entrar? Arrepiéntanse. ¿Quieren venir y pertenecer a este reino del Dios glorioso del universo y su Cristo? Arrepiéntanse. Al orar, venga tu reino, pedimos que mediante la fe y la sumisión a Cristo y a su palabra, sea Él, Cristo, reinando en los corazones de todos aquellos a los que el Evangelio llegue. Pedimos que el Evangelio se expanda, pero pedimos también que las personas oigan este Evangelio, que crean en él y que se arrepienten. Por lo tanto, en esta oración estamos pidiendo también que el Padre sea quitando todos los obstáculos, todas las cosas que impiden que el Evangelio sea predicado. Rogamos que el Padre permita que la palabra corra, permita que hayan personas que la lleven, permitan que no vengan dificultades por la cual su palabra no sea predicada. Rogamos que el Padre quite todos estos obstáculos y que además bendiga a aquellos que están haciendo esta tarea. Esto lo vemos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, decía Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta es una oración que está contenida en esta petición. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando también por esto. Estamos orando para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada, así como fue entre los tesalonicenses, que sea glorificada también entre otras personas. Veamos primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué necesitamos vivir reposadamente, en quietud, en toda piedad y honestidad? Para ir y predicar el Evangelio. Porque muchas veces son los reyes y las personas que están en eminencia y las personas que están en autoridad los que ponen esos obstáculos. Así que oramos al Señor porque Él obre en sus corazones y permita que en todos los asuntos terrenales tengamos vía libre para predicar la palabra, para ir y llamar a los perdidos, para decirles, vengan al reino de Cristo que se ha acercado, arrepiéntanse. Así que miren que tenemos varias implicaciones con esta oración. A veces, como habíamos dicho antes, cuando la vemos, simplemente
de lejitos, ¿sí? O la memorizamos y la decimos sin ponernos a meditar en ella, no vemos todas las cosas que quiere el Señor por las que pidamos. Al orar, venga tu reino, no solo pedimos también que Cristo reine en nuestros corazones y en los corazones de todos los que vengan a Él, sino que también expresamos el deseo que Cristo venga pronto en su segunda venida, que su reino real ya está cerca, ya se ha acercado, pero también pedimos que su reino se establezca, que venga su reino, que Él venga por segunda vez a reinar y que venga a reinar con su iglesia y que podamos reinar con Él por siempre. Así que cuando oramos también esta petición, venga tu reino, oramos como nos muestran las profecías. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Oramos, así como también dice en Apocalipsis, ven pronto, Señor, ven pronto y establece aquí nuestro reino. No que Él no reine, sino que cuando venga, su reino va a ser el de todos aquellos que voluntariamente doblan su rodilla ante Él. Así que miren todo esto que hemos meditado. Venga tu reino tiene que ver con que el reino de Dios, el reino espiritual del Padre, venga, se acerque. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en ese reino si hemos creído en Cristo. Pero si usted no ha creído en Cristo, es necesario que entienda que cuando venga Cristo en su segunda venida, todos aquellos que se han sometido voluntariamente a Él reinarán con Él. Pero todos aquellos que no han doblado su rodilla voluntariamente a Él, la doblarán, pero a las malas. La doblarán siendo derrotados y derrocados por su poder, por el poder del Rey eterno. Así que en esta oración también estamos orando por usted, si usted no ha venido a Cristo. Estamos orando para que usted atienda a la voz de la predicación de Cristo que dice, vengan, arrepiéntanse y acérquense a este reino, pero miren que no es de cualquier manera, es con un corazón de arrepentimiento. Para nosotros, hermanos, es muy necesario que hasta el momento de la segunda venida sigamos perseverando en esta oración. Porque aunque el reino de Dios ya está aquí, está muy cerca, aún está ausente de muchos corazones. Porque aún nos faltan muchas personas más a las cuales predicarle. Porque aún muchas personas están allí pendientes del juicio de Dios. Ante muchas personas está la ira de Dios sobre sus cabezas y no han sido librados de esta ira hasta que no vengan y se sometan a Cristo. Debemos persistir en esta oración, hermanos. Pero así como dijimos en la primera petición, esta oración no es simplemente para que la digamos, ¿cierto? La recitamos. Claro, también debemos sentirla en nuestro corazón, pero cuando la iglesia ora, venga tu reino, no simplemente debe decirlo, sino que debe estar dispuesta y comprometida en ir y predicar el evangelio. Porque si decimos y le pedimos, Señor, que venga tu reino y no hacemos nada, realmente estamos siendo inútiles, estamos siendo hipócritas. Estamos diciendo, Señor, que venga tu reino, pero nosotros no somos aquellos que estamos llevando las buenas nuevas de este reino y las buenas nuevas de salvación para que las personas oigan este evangelio, que únicamente a través del oír es que ellos vendrán y entrarán a este reino. No podemos orar
venga tu reino y quedarnos aquí sentados con los brazos cruzados. Debemos orar, debemos entender lo que oramos, debemos persistir en la oración, pero debemos ir y debemos predicar y debemos llamar a las personas a que se arrepientan. Cuarta petición. Mentiras. Cuarto punto, tercera petición. Hágase tu voluntad. ¿Qué contiene la primera división del Señor? En cuarto lugar, la tercera petición. Hágase tu voluntad. Dice allí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En primera medida, cuando vamos a esta petición, debemos tener en cuenta que la voluntad de Dios, o cuando decimos la voluntad del Padre, su voluntad, se refiere a su voluntad revelada. Es decir, a la voluntad que Él nos ha mostrado en su ley, en su palabra. Esta es su voluntad revelada. La voluntad revelada fue expresada en su ley, es decir, nos referimos a los 10 mandamientos, nos referimos a todos los mandatos de Dios que han sido consignados en su palabra. Esta es la voluntad que se hace en el cielo. La voluntad que se hace en el cielo es lo que el Padre ha mandado. Pero esta voluntad aún no se cumple aquí en gran medida en la tierra. Así que en primera medida debemos tener esto en mente. Cuando hablamos de la voluntad del Padre, de la voluntad del Señor, nos referimos a su palabra, a sus mandatos. Así que en esta petición que decimos, hágase tu voluntad, rogamos porque todas las criaturas o porque todas las personas le obedezcan sin oposición o sin queja, porque pueden haber personas que obedezcan, pueden haber personas que digan yo hago la voluntad del Padre, pero la hacen a regañadientes o quejándose, y esto no es realmente lo que estamos pidiendo allí. Pedimos que todas las personas obedezcan la voluntad del Padre, sus mandatos, de una forma tan completa, tan cordial e inmediatamente, es decir, prontamente, aquí en la tierra, así como constantemente lo hacen los habitantes del cielo. Oramos porque las personas aquí en la tierra puedan decir como el salmista en el Salmo 119, 112. Busquémoslo, por favor. Salmo, capítulo 119, versículo 112. Salmo 119, 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando porque todas las personas puedan tener este corazón que se incline a cumplir los estatutos y los mandatos de Dios, no solo de vez en cuando, sino de continuo y de continuo hasta el fin. Esta petición, como lo notan, también está relacionada con la anterior, ¿cierto? Están ligadas, van unidas, porque en la medida que el reinado de Dios Padre sea establecido cada vez más sobre los habitantes de la tierra, en esa medida su voluntad también será hecha en la tierra como en el cielo. Porque en la medida en que hayan
más súbditos del reino de Cristo y de su Padre, entonces sus súbditos se someterán a Él y le obedecerán. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos expresando nuestro anhelo, nuestro profundo deseo que el número de personas convertidas que obedecen a Cristo y que obedecen a Dios y sus mandamientos en la tierra incremente grandemente. Que sus enemigos que odian sus leyes sean derrocados. Que pronto llegue el tiempo en que todos los hombres den un servicio voluntario y tengan una obediencia voluntaria a Dios aquí en la tierra, así como los ángeles en el cielo también lo hacen. Pero al meditar en esta petición, debemos ser cuidadosos. Debemos cuidarnos de que en nuestro corazón no pensemos que al pedir de esta manera, hágase tu voluntad, esto implica que Dios no hace ya su voluntad. Dios hace ya su voluntad porque Él reina. Como lo vemos en Daniel 4:35, no lo busquen, se los leo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, el Padre, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios ya hace su voluntad en todo lo que ha creado y en todo su universo. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos diciendo como Padre, haz lo que tú quieras como Rey del universo. No, estamos orando por otra cosa realmente. Porque Dios ya reina. Dios siempre ha reinado. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y también lo vemos en el Salmo 115. Vamos allí. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor? Todo lo que quiso. Y todo lo que quiso es también su voluntad santa, agradable y perfecta. Dios hace conforme a su voluntad porque Él gobierna en el mundo y el mundo no se le ha salido de las manos. Dios hace su voluntad a pesar de la pecaminosidad de los hombres. De esto no podemos tener duda. Dios gobierna. Dios es todopoderoso. Dios juzgará toda desobediencia, pero también quiere que nadie perezca por su maldad. También Dios no quiere que las personas sean castigadas a causa de sus pecados. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de haberle desobedecido. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad, esto no implica que Dios no haga su voluntad, sino que al contrario, estamos rogando y nos estamos centrando en que las personas, todas las personas, se sometan a la voluntad de Dios, o estamos rogando porque obedezcan a Dios voluntariamente, que se sometan a Él de corazón y que se postren a Él, no porque los ha obligado, sino porque lo reconocen como Rey y Señor del universo. En esta petición también estamos reconociendo que los hombres por naturaleza están apartados de Dios. Cuando rogamos, hágase tu voluntad, sabemos y somos conscientes
que los hombres a causa de su pecado son inhábiles de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando oramos, hágase tu voluntad, reconocemos que hay muchas personas aún siendo influenciadas por el príncipe de la potestad del aire, como dice acá. Es decir, vemos nuevamente la relación de lo que ya habíamos dicho. Es decir, reconocemos que hay muchas personas que están siendo influenciadas por Satanás y entonces son hijos de desobediencia. Y siendo hijos de desobediencia, son inhábiles de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Así que vemos allí cómo se relacionan estas dos peticiones. Esta petición se relaciona con la anterior porque la única forma de librar a las personas del poder de Satanás y que reconozcan y se sometan al reinado de Cristo es que vengan a Él por el Evangelio. Así que la única forma de que se haga la voluntad del Padre acá en la tierra como es en el cielo es que venga su reino. Así que cuando la iglesia ora esta petición, también está comprometida en predicar, ¿cierto? Cuando la iglesia ora esta petición, está pensando en las dos al tiempo. Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Y ayúdanos para ir a proclamar tu verdad, para que venga tu reino. Así como en las anteriores peticiones, también debemos tener en mente que cuando oramos por esto, nosotros debemos ser los primeros dispuestos a hacerlo. Cuando la iglesia, cuando los creyentes oran esta petición, los creyentes también deben estar comprometidos en obedecer a Dios y en hacer su voluntad. Esto implica que los creyentes deben estar comprometidos en conocer primero, cada vez más, su voluntad, sus mandamientos, para que en la medida en que la conozcan más, puedan someterse más a ella. Cuando la iglesia ora, hágase tu voluntad, está pensando en los de afuera, claro que sí. Si lo notan, todas estas peticiones han tenido esto. Hay una parte hacia afuera, hay una parte en nosotros. Señor, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en los de afuera, que todos puedan reconocer tu ley y tus mandatos y reconocerte como rey y te obedezcan. Pero también aquí adentro, la iglesia ora por estar cada vez más comprometida y por ser cada vez más obediente. Y esto empieza conociendo sus mandatos. Y esto empieza luego sometiéndose a sus mandatos. Cuando la iglesia, los creyentes oran, Señor, hágase tu voluntad, oran con muchos de estos textos que tenemos en el Salmo 119 en mente. Oran de esta manera, hemos leído en las lecturas consecutivas de la mañana. Oran teniendo en mente, bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Así que cuando el creyente ora,
hágase tu voluntad, él quiere ser dichoso al andar en la ley de Jehová, es decir, al cumplirla y al obedecerla. Cuando oramos los creyentes, hágase tu voluntad, tenemos en mente, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Así que como creyente queremos seguir ese encargo y queremos guardar sus mandamientos. Y por eso pedimos también, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O decididamente, como dice también en otro versículo de este Salmo 119, tus estatutos guardaré con resolución, tus mandamientos. Todo lo que tú has mandado, Señor, yo lo guardaré. No me dejes enteramente, porque reconocemos que por nosotros mismos no los podemos guardar. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad, como en el cielo, acá se haga en la tierra. Estamos orando que los demás obedezcan, pero que yo obedezca. Que Dios me capacite a mí para obedecer. Y debemos aquí reconocer que también fallamos mucho en nuestra obediencia. Como creyentes, como personas que ya nos hemos arrepentido y nos hemos sometido a Cristo, debemos reconocer que fallamos mucho, que no obedecemos a la ley como debiéramos, o que obedecemos a la ley externamente, como harían los fariseos, o que, hablando en resumen de los mandamientos, no adoramos y no amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos rogando al Señor que nos ayude a conformarnos a su voluntad y a hacerla, que nos ayude a amarlo más y amar más a nuestro prójimo. Y como siempre, tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús oraba por esta petición de esta manera, pero también obedecía, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a Juan 5, verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, decía el Señor Jesús, sino la voluntad del que me envió, el Padre. No busco hacer lo mío, sino busco la voluntad del que me envió, y en esto tenemos ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Es el único hombre que obedeció y obedece y obedecerá perfectamente la ley. Cristo nos muestra cómo debemos obedecer al Padre. Cristo nos muestra la obediencia verdadera. Y esta obediencia verdadera es además una evidencia clave. Muestra realmente quién es hijo de Dios y quién no. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, decía el Señor, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese está cerca a mí. Ese es considerado hijo de Dios. Recuerden lo que dijimos también antes. No todas las personas son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Han sido hechos por Él. Pero únicamente los que hacen la voluntad del Padre, esos son hijos de Dios y esos son hermanos del Señor. No todo el que le dice a Cristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque solo los que hacen la voluntad de su Padre, es decir,
los que obedecen al Padre, los que se esfuerzan por hacer su ley, son esos los que realmente entrarán en el reino de los cielos. ¿Vieron cómo se conecta de nuevo? El reino de los cielos se conecta con hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que estas peticiones van juntas, pero también debemos claramente meditarlas por separado, trabajar en ellas por separado. Con esta petición oramos también porque el Señor, por su Espíritu y por su gracia, quite de nosotros toda ceguera, toda dureza, toda debilidad, toda indisposición y toda perversidad de nuestro corazón que nos impide obedecerle. Oramos porque por su gracia nos capacite, nos dé más de su Espíritu para desear su ley, para desear su voluntad, para conocerla cada vez más, cada vez mejor, para que sepamos en qué aspectos de nuestra vida estamos fallando o no nos estamos conformando a su voluntad. Oramos para que nos conceda el poder hacerla cada día más, de forma constante. Nos conceda que nos sometamos voluntariamente a su ley. Porque si bien es cierto que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido y hemos venido a Él y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, aún nos falta despojarnos del viejo hombre y nos falta despojarnos de toda desobediencia y de toda indisposición a la ley de Dios y de toda enemistad contra sus mandatos. Rogamos que el Señor nos permita también someternos a Él con humildad, con ánimo, no a regañadientes, no tristes porque debemos someternos a la voluntad de Dios, no tristes porque nos pide que oremos, no tristes porque nos pide que hagamos esto o lo otro, sino con ánimo, con gozo, con fidelidad, buscando siempre hacerlo mejor, con diligencia, con celo, con sinceridad, con constancia. Así como los ángeles y todas las criaturas que están en el cielo hacen su voluntad. Así que, hermanos y amigos, este es la primera división de la oración del Señor. Oramos en términos generales por su gloria, que su nombre sea enaltecido, pero para que su nombre sea enaltecido, todas las personas o todos aquellos que oigan de su evangelio deben venir a su reino, deben someterse a sus mandatos, deben obedecerle. Este modelo de oración también nos muestra el lugar correcto en donde está Dios y en donde estamos nosotros. Miren que en estas peticiones no hemos visto a nosotros o a los hombres ordenándole a Dios y estando por encima de Dios, sino que este modelo de oración nos muestra realmente que Dios está en un lugar de soberanía, de autoridad. Y además que las personas se someten, nos sometemos y aceptamos su voluntad con gozo, ¿cierto? Este modelo de oración muestra las varias relaciones entre el creyente y Dios. Padre e Hijo, porque decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos si hemos creído en Cristo. Hablamos de el Santo y de nosotros que le adoramos. Esta oración pone las cosas en el orden correcto. Cuando oramos reconocemos al Padre como Rey y nosotros como súbditos. Por eso no le ordenamos, ¿cierto? No reclamamos,
No le decimos que tiene que cumplir nuestros caprichos, porque Él es el rey y nosotros somos los súbditos. Esta oración pone correctamente la relación entre amo y siervo. Él es mi dueño, yo soy su esclavo y yo hago su voluntad, porque cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando como aquel esclavo que decía, amo mío, Señor, que estás sobre mí y que eres dueño de mi vida, ¿qué mandas? Y yo obedezco. Esta oración nos pone en el lugar correcto. Así que no malentendamos esta oración. El modelo de oración del Señor, como ya dijimos, no es para recitarlo de forma vacía, es para meditar en estas cosas. Y si se dan cuenta, en la medida en que Él es glorificado y nosotros nos humillamos en obediencia, en esa medida seremos bienaventurados y tendremos beneficio para nosotros. Así que oremos cada vez más conforme a este modelo de oración y también actuemos cada vez más para que estas peticiones empiecen por nosotros mismos. Porque nosotros santifiquemos el nombre de Dios, porque nosotros procuremos ir a predicar para que venga su reino y porque nosotros seamos los primeros, estando en su reino, que hagamos su voluntad. Oremos. Padre Santísimo, Padre nuestro que nos oyes y que nos concedes el privilegio de tener este modelo de oración, oramos porque nos concedas también estar en una posición correcta delante de ti, porque nos entendamos como tus siervos, Señor, como nos entendamos como tus esclavos, como tus súbditos. Concédenos un corazón para esto, un corazón humilde, un corazón, Señor, que esté gozoso de buscar, conocer y seguir tu voluntad. Concede también a esta obra misionera el esfuerzo y el deseo de seguir proclamando tu reino y proclamando las buenas nuevas que has traído y por las cuales nos has traído también a nosotros. Alcanza a los perdidos, Señor. Alcanza a aquellos que no han sometido sus vidas a ti, a Cristo, y permite también que esta predicación toque cada uno de nuestros corazones. Oramos, Señor, porque tu nombre sea glorificado y porque en medio de nuestra labor de predicación también se ha puesto en alto y porque también se ha puesto en alto con nuestra obediencia. Agradecidos estamos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Meditemos en ello un momento.